Buenas, queridos estudiantes. Hoy comenzamos una serie de intervenciones que realizaremos para que ustedes comprendan mejor este curso de diseño de instrumentos de investigación. Cuando comenzamos una investigación, lo primero que hacemos es diseñar la misma, es decir, establecer el proceder que vamos a seguir para llevar a cabo con éxito nuestra investigación. Ahora bien, ese diseño de investigación tiene dos grandes pilares: los sustentos teóricos del problema de investigación y los sustentos empíricos del problema de investigación. Los sustentos teóricos es toda la teoría que se ha elaborado en función del problema que pretendemos resolver, es decir, todo lo que se ha construido, el conocimiento científico hasta la fecha de lo que estamos investigando. Y los sustentos empíricos son los resultados que han obtenido diferentes investigadores en el problema en el cual estamos inmersos nosotros en encontrar una solución, además de lo que puede haber obtenido por sus propios medios el investigador. Entonces, estos dos fundamentos son la base para dar respuesta y solucionar el problema de investigación. Evidentemente, en este proceso hay toda una recolección de datos, tanto en la fundamentación empírica como en la propuesta de solución del problema. Y cuando hablamos de recolección de datos, tenemos que pensar en la medición, en seleccionar un instrumento de medición de los disponibles o desarrollar uno para obtener los datos. Posteriormente, aplicar este instrumento, codificar, analizar el mismo e interpretar las mediciones realizadas. Pero bueno, hemos introducido aquí el término medición, y cuando hablamos de medición casi siempre viene a nuestra mente el siguiente concepto: asignar números o valores a objetos o eventos de acuerdo a una regla. Es decir, que cuando hablamos de medición siempre pensamos en un patrón y comparar ese patrón con lo que queremos medir. Por ejemplo, cuando queremos medir una distancia, que tenemos 1 metro, cuando tenemos pesar, que tenemos unos kilogramos, es decir, comparar con respecto a un patrón y dar un valor. Pero en ocasiones esta definición de medición no se ajusta al proceder investigativo que estamos llevando a cabo, fundamentalmente cuando investigamos en el área de las ciencias sociales y tenemos que introducir un nuevo concepto de medición como proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Es decir, tratar de operacionalizar un concepto a través de un conjunto de indicadores, de dimensiones que me permita a mí, de forma indirecta, poder establecer un parámetro, poder establecer una medición de lo que queremos obtener. Pero cuando hablamos de medición tenemos que incluir dos grandes conceptos: el concepto de validez y confiabilidad. Y cuando hablamos de validez de un instrumento, estamos haciendo referencia al grado en que el instrumento mide la variable que se pretende medir. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo: conocemos que las libras son de 16 onzas. Cuando hablamos de validez, estamos hablando de que cuando pesemos 1 libra, la misma tenga 16 onzas. Es decir, que realmente mida para lo que está confeccionado ese instrumento, que esa balanza mida 16 onzas cuando tenemos 1 libra. Entonces estamos hablando de validez del instrumento. Es decir, cuando el instrumento mide realmente lo que se pretende medir. Y cuando hablamos de confiabilidad de un instrumento de medición, se hace referencia al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido que se aplica repetitivamente el instrumento y el mismo sujeto o objeto que esté en el proceso de medición, obtenemos el mismo resultado. Es decir, si yo, con el ejemplo anterior que estaba hablando de una balanza que pesaba, que tenía validez porque pesaba 1 libra de 16 onzas, si esa balanza es confiable, cada vez que yo pese en ella debo obtener el mismo valor. ¿Qué puede suceder? Que un instrumento puede ser válido, puede ser confiable y no válido. ¿Por qué? Porque puede ser confiable porque introduce un error que sistemáticamente él reproduce y sin embargo no estar dando la medida de validez que tiene que tener. Pero en la medición nosotros tenemos que tratar de cumplir que el instrumento que utilicemos sea a la vez válido y confiable. Válido en que mida realmente lo que queremos medir
y confiable en que cada vez que apliquemos este instrumento obtengamos el mismo resultado. Ahora bien, tenemos tres tipos de validez. La validez de contenido, que hace referencia al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide, es decir, que realmente mida lo que debe de medir. Tenemos por otro lado la validez de criterio, que implica que la medición del instrumento se ajuste o sirva a un criterio externo. Es decir, que yo puedo estar en un momento determinado midiendo actitud que tienen los estudiantes hacia el medio ambiente y ver cómo un criterio externo puede ser los resultados que ellos obtienen en un curso de ciencias naturales. Y es decir, si esa validez de criterio se corresponde con la actitud que tienen los estudiantes hacia el medio ambiente. Y la validez de constructo, que se refiere al grado en que una medición aportada por un instrumento relacionado consistentemente con otras mediciones que han surgido de hipótesis y constructos de teorías anteriores. Es decir, si yo logro encontrar instrumentos que están midiendo un constructo como el aprendizaje y el instrumento que yo construyo para medir aprendizaje se relaciona con este instrumento obteniendo un grado de correlación alto, entonces yo puedo decir que mi instrumento tiene una validez de constructo. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la confiabilidad y la validez? Primero, la improvisación. Algunas personas piensan que cuando yo deseo medir una variable, elaborar un instrumento de medición es algo fácil, es algo que se puede impresionar, improvisar en un momento determinado. Es decir, que las personas en pro de obtener o de avanzar en un proceso investigativo sin una supervisión construyen un instrumento sin cumplir todas las reglas que deben cumplirse para elaborar los mismos. Y entonces realmente ese instrumento no va a ser ni válido ni confiable. Otro lado, el no estar validado en el contexto en donde se aplica. En ocasiones vemos cómo se extraen pruebas que se aplican en un momento determinado en una región o en un país y las mismas se tratan de aplicar en otra región sin hacer todo un proceso de validación, ver si realmente en estas nuevas condiciones, en este contexto, ese instrumento que vamos a utilizar va a ser válido y confiable. A veces tomamos un instrumento elaborado por ejemplo, en Inglaterra, lo traducimos del inglés al español y pensamos que ya podemos aplicar este instrumento. Traducir no implica contextualizar, no implica validar en el contexto donde va a ser aplicado el instrumento. Estas situaciones también son cosas que afectan la validez y la confiabilidad de los instrumentos. Otro, el instrumento es inadecuado o no es empático. A veces elaboramos instrumentos que no se ajustan, por ejemplo, al nivel cultural de la persona. Y le preguntamos algo en el cual la persona, cuando nosotros le hacemos la pregunta, no entiende. Y al no entender, no nos va a dar la respuesta que realmente andamos buscando con ese instrumento. Por ejemplo, en ocasiones estamos investigando, indagando sobre opiniones que pueden tener los padres de familia sobre la calidad de la educación que se les brinda a sus hijos y le empezamos a hacer determinadas preguntas donde empezamos a introducir términos propios de la académica que para muchos padres no es comprensible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El instrumento deja de ser válido y confiable. ¿Por qué? Porque el padre no conoce lo que le estamos preguntando. En ocasiones también hacemos preguntas que pueden incomodar a los respondientes, como por ejemplo, preguntar en una encuesta determinada si usted consume alcohol. Eso en ocasiones incomoda a la persona. Hay otros medios de poder llegar a conclusiones sobre este aspecto. Es decir, que hay que tener en cuenta que los instrumentos sean adecuados a la persona y que sean empáticos. Segundo, las condiciones en que se aplica el instrumento. En ocasiones, nosotros aplicamos un instrumento en lugares que no son adecuados, en horarios que no son los más correctos. Es decir, estamos haciendo una indagación en un colegio determinado y el horario que nos han asignado para hacer una encuesta es cercano al mediodía.
con estudiantes que oscilan su edad entre 10 y 12 años. A esa hora los estudiantes lo que desean es salir a comer algo por la situación en que se encuentra, de haber pasado un tiempo en el aula. Entonces, ¿qué hace esto? Que los estudiantes no respondan y le presten el interés a el instrumento que estamos aplicando. Y entonces las personas no respondan lo que realmente nosotros queremos que se responda. Otro aspecto son los aspectos mecánicos, que el instrumento tenga instrucciones precisas. En ocasiones hay instrumentos que no tienen toda la precisión necesaria ni que se ha cumplido todos los requisitos que tienen que tenerse en cuenta para elaborar un instrumento y entonces, ¿qué sucede? El instrumento pierde validez y confiabilidad. Ahora, formas de cálculo de la validez. Bueno, nosotros para el caso de la validez de contenido es muy usual utilizar el criterio de expertos, es decir, personas que conocen sobre el aspecto que estamos investigando, se le pide su opinión a partir de la elaboración de un conjunto de dimensiones e indicadores que operacionalicen la variable que estamos midiendo. De esta forma podemos tener una idea de la validez de contenido que tiene el instrumento, es decir, pero sí debemos tener claro que a medida que el instrumento que yo elabore tenga un conjunto de ítems mayor, esto va a implicar que la validez del mismo va a aumentar. Es decir, que no ser excesivamente grande la cantidad de ítems, pero no ser tan limitado que nos reduzcamos a muy pocos ítems. El otro caso, para la validez de criterio, el investigador hace un proceso de correlación entre la medición del criterio y el coeficiente de validez que se obtiene. Si el coeficiente de correlación es alto, entonces se puede decir que el instrumento tiene validez de criterio. Es decir, si correlacionamos los resultados que tenemos con el instrumento, con el criterio, y existe un grado de correlación alto, ya sea positiva o negativa, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión que el instrumento tiene validez de criterio. Y por último, el caso de la validez de constructo ya es un poco más difícil porque estos son procedimientos matemáticos complejos porque son a partir de la realización de análisis factorial que requieren sólidos conocimientos en estadística para la aplicación del mismo. Estas son las formas en que se calculan las tres validez. Para el caso de la confiabilidad, vamos a mencionar algunas formas. Está la medida de estabilidad, de confiabilidad, que es el test y el retest. Es decir, tenemos un instrumento, aplicamos ese instrumento a un grupo, esperamos que pase un lapso de tiempo y aplicamos ese mismo instrumento al mismo grupo de personas y buscamos la correlación que existe entre ambos resultados. Si la correlación es altamente positiva, podemos llegar a la conclusión que el instrumento tiene un alto grado de confiabilidad. ¿Qué pasa? Aquí hay un factor, que es el factor tiempo entre la aplicación de un instrumento y el otro, que puede viciar los resultados. No puede ser tan largo en el tiempo que se conviertan en dos instrumentos diferentes o tan cercanos. Es decir, que esto tiene que ser un criterio muy bien manejado por el investigador si va a utilizar este proceder. También tenemos las medidas paralelas o formas equivalentes de medir. En este procedimiento no se aplica a un mismo instrumento, sino que se construyen dos o más instrumentos que sean equivalentes, que cumplan el mismo objetivo y se aplican estos instrumentos. Y entonces se correlacionan los mismos. Si hay una correlación alta entre ellos, se dice que el instrumento es confiable. Otro proceder es el método de las mitades divididas. Aquí no se construyen los nuevos instrumentos ni se deja un lapso de tiempo, sino que aquí se dividen los ítems en dos mitades y se aplican los ítems y se busca si existe correlación entre las dos partes. Y si existe correlación entre las dos partes, el instrumento se considera que es confiable. Vamos a introducir algo en confiabilidad en el cotejo entre observadores. En ocasiones, en un proceso investigativo, necesitamos que existan
más de un observador para llegar a conclusiones sobre el proceso. Entonces es pertinente comparar las observaciones que hacen los observadores y si entre ellos existe una coincidencia del 80%, se dice entonces que los instrumentos y los observadores cotejados tienen una confiabilidad adecuada. Después de analizar este caso de la validez y la confiabilidad, podemos pasar a el procedimiento para construir un instrumento de medición. Aquí le daremos una serie de momentos que se deben cumplir para realizar un instrumento de medición. El primer paso consiste en listar las variables que se pretende medir u observar. Es decir, cuando hablamos de variables estamos hablando de una propiedad que varía, algo que no se mantiene estático en el tiempo. Y recordemos que las variables son propiedades de los objetos o de los sujetos que adquieren distintos valores y que son razón de un estudio o de un fenómeno en un momento dado. Es decir, que lo primero que nosotros tenemos que establecer es la variable que deseamos medir. Tener bien claro cuáles son las variables o la variable que vamos a medir con el instrumento que vamos a aplicar. Segundo, revisar su definición conceptual, comprender su significado, es decir, saber lo que queremos medir. Por ejemplo, queremos medir violencia de género. Nosotros lo primero que tenemos que tener es la definición conceptual. ¿A qué se refieren en esencia? Las características propias, reconocidas en el consenso, por consenso de un fenómeno objeto, a lo cual se llama cotidianamente definición real. Es decir, nosotros tenemos que establecer cuál va a ser la definición de la variable o las variables que vamos a medir, para a partir de ahí poder entonces operacionalizar la variable. Es decir, cuando hablamos de operacionalización de una variable, nos referimos al conjunto de procedimientos que debe seguir una persona para medir algo. Por ejemplo, cuando hablamos de operacionalizar la fiebre, todos nosotros tenemos muy bien claro lo que es operacionalizar la fiebre. Cuando nosotros nos sentimos determinada calentura y el termómetro no es digital, ¿qué es lo primero que hacemos? Tomamos el termómetro, observamos la columna de mercurio. Si la columna de mercurio se ve, agitamos el termómetro hasta disminuir la columna de mercurio. Inmediatamente después colocamos el termómetro debajo del brazo de la persona, esperamos un lapso de tiempo y miramos cómo se ha desplazado la columna de mercurio. Si la columna de mercurio está por debajo de 37, entonces decimos que la persona no tiene fiebre. Si está entre 37 y 38, decimos que tiene algo de fiebre. Más de 38 que tiene fiebre, y si hablamos más de 39 decimos que tiene fiebre alta. Hemos narrado todos los pasos que vamos a seguir para medir la fiebre. En eso consiste operacionalizar una variable. Todos los pasos que vamos a seguir para medir la misma, es decir, los procedimientos que vamos a utilizar para medir lo que hemos definido anteriormente y lo que hemos considerado como variable. Posteriormente, elegir el instrumento, los instrumentos ya desarrollados para medir esa variable. ¿Qué puede suceder? Que nosotros hemos encontrado un instrumento que está contextualizado, que se ha aplicado en el contexto donde estamos desarrollando la investigación. Nosotros podemos tomar ese instrumento para medir nuestra variable porque es un instrumento que ya ha operacionalizado esa variable. Ahora, se deben seleccionar los instrumentos que reporten mayor validez y confiabilidad. Es decir, si se han aplicado varios instrumentos, se hace necesario entonces comparar los mismos y llegar a conclusión de cuál es el mejor instrumento para aplicar. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta lo que planteamos anteriormente. Uno de los factores que afecta a la validez y la confiabilidad es que el instrumento esté contextualizado. Recordamos que traducir no implica contextualizar. Y se sugiere en este caso, cuando vamos a aplicar un instrumento ya elaborado, realizar una prueba piloto
para ver realmente el comportamiento de la validez y la confiabilidad de este instrumento. En el caso de no encontrar un instrumento desarrollado, adecuado, válido y confiable para la variable que queremos medir, entonces tendremos nosotros que operacionalizar nuestra variable a partir de dimensiones de indicadores que vamos a establecer para medir esas variables, considerando las dimensiones como aquellos aspectos más generales, no medibles todavía, que van a conformar las diferentes aristas de la variable que queremos medir, y los indicadores, aquellos aspectos tangibles que sí podemos medir directamente. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que queríamos debatir. Tenemos el caso de la violencia de género. Como ven ustedes, en la extrema izquierda está el concepto operacional de esta variable y se han definido las siguientes dimensiones: valoración cognitiva de la violencia de género, perspectiva de la violencia de género, tipo de violencia de género, agente de la violencia, entorno y perfil socioeconómico. Como verán, estas dimensiones por sí solas no son medibles, se operacionalizan a través de un conjunto de indicadores, como por ejemplo, para el caso de la valoración cognitiva de la violencia de género, está la posición ante la afirmación: cuando una mujer es agredida por su pareja, algo habrá hecho ella para provocarlo. Y entonces las categorías son muy de acuerdo, en término medio, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y así sucesivamente se van relacionando cada uno de los indicadores con su categoría y al final queda operacionalizada la varianza, la violencia de género. El otro aspecto que le sigue al procedimiento para construir un instrumento de medición es indicar el nivel de medición de cada uno de los ítems que componen la variable. Recordar que existen 4 niveles de medición ampliamente conocidos. El nivel de medición nominal indica que hay 2 o más categorías de respuesta, las cuales no tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, cuando hablamos de estado civil, religión, es decir, cada una de las variables toma un valor indistintamente que representa una categoría que caracteriza a dicha variable. El segundo nivel de medición es el ordinal, que indica que hay varias categorías, pero además estas categorías tienen un orden jerárquico de mayor a menor. Por ejemplo, el grado o nivel de instrucción de la persona, el cargo de una persona que ocupa dentro de una empresa, una institución, los grados militares, etc. Es decir, es una escala más potente que la nominal, ya que establece un orden en las categorías. En potencia le sigue la escala de intervalos, ya es una verdadera escala numérica, donde se pueden hacer las diferentes operaciones matemáticas, ya que en las 2 escalas anteriores las únicas operaciones que podemos hacer es el conteo y el porciento. Aquí sí ya se pueden utilizar todas las bondades que nos brinda la estadística cuando utilizamos este tipo de escala. Aquí es una categoría de escala que implica crear escalas de medición donde la distancia entre las diferentes categorías de respuesta son iguales. Y el 0 es el punto de partida arbitrario, es decir, el 0 no indica ausencia total de la propiedad, como en el caso de la temperatura en grados Celsius, donde el 0 no indica que no haya temperatura, sino solo indica el punto de congelación del agua. Esta escala es más potente que las 2 mencionadas anteriormente. Y por último tenemos la escala de razones. ¿Qué diferencia la escala de razones de la escala de intervalo? Aquí la diferencia es que el 0 indica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, cuando hablamos de número de hijos y decimos que tiene 0 hijos, lo que indica es que no tiene hijos, es decir, ausencia total de la propiedad. Pasando entonces en el punto 7, indicar cómo se han codificado los datos. La codificación es necesaria para analizar cuantitativamente los datos y aplicar todos los recursos estadísticos y poder llegar a conclusiones referentes a cada una de las preguntas que conforman el instrumento que estamos utilizando y así llegar a conclusiones sobre la variable. El aspecto 8 indica la realización de una prueba piloto. Después que nosotros elaboramos el instrumento de medición, tenemos que hacer todos los estudios de validez y confiabilidad.
al nivel de la maestría en que ustedes están matriculados, no se pretende que ustedes hagan todas estas operaciones matemáticas, pero sí se les sugiere que hagan una prueba piloto con una pequeña muestra que se aconseja que sea alrededor del 10% de los sujetos que van a participar en el proceso investigativo, y entonces a partir del análisis de la prueba piloto, si las personas encuestadas responden realmente las preguntas que se le hacen, y si el instrumento brinda la información que realmente se desea, entonces se puede llegar a la conclusión de que el instrumento tiene determinado grado de confiabilidad y de validez en cuanto a lo que se está midiendo y la variable operacionalizada a partir de los diferentes ítems que conforman el instrumento. Y tenemos el aspecto 9, sobre la base de la prueba piloto, el instrumento es sometido a una modificación, es decir, si alguna pregunta no fue contestada o se hacen indagaciones con los sujetos que participaron en la prueba piloto y se hace el perfeccionamiento del instrumento y se deja entonces todas las evidencias del proceso de construcción del instrumento y se pasa a la aplicación de dicho instrumento. Bueno, muchas gracias por la participación que ustedes han tenido en esta pequeña intervención que debe servirle para comprender el material que se puso a su disposición. Bueno, los esperamos en nuestra próxima intervención.